Soy Felipe Leal, presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana. Les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias entre el Seminario de Cultura Mexicana y la ANUYES. En esta colaboración, el día de hoy, corresponde dar la conferencia al doctor Javier García Diego, un eminente y conocido historiador. Él nos hablará sobre la historia de la educación en México. Muy interesante tema. Adelante. Hola, muy buenos días, amigas y amigos del Seminario de Cultura Mexicana y de la ANUYES. Para mí es un enorme orgullo, un enorme gusto charlar hoy con ustedes. En rigor es mi primera conferencia como miembro del Seminario de Cultura Mexicana, acabo de ingresar a él. Y bueno, hacerlo con ANUYES y con un tema como la historia de la educación en México, para mí va a ser inolvidable. Enfrentar la historia de la educación en México en menos de una hora es un reto imposible de cumplir, un reto imposible de satisfacer. Piensen ustedes, amigas y amigos, que estamos hablando de un proceso muy complejo que se prolonga más allá de los 500 años, en una geografía muy amplia, muy diversa, donde hay otros ingredientes que inciden directa y brutalmente en el desarrollo de la historia de la educación en México. Ya iremos viendo algunos de ellos. Y bueno, es un tema de una enorme complejidad porque tendremos que enfrentar los diferentes niveles de la educación y sus diferentes etapas. Comencemos, ¿sí? Simplemente anuncio, antes de entrar al tema, que he dividido la presentación en 11 apartados. Bueno, en realidad 10 más esta breve introducción. No hay riesgo de no concluir. Hay absoluta certeza de que no se concluirá el tema y por lo tanto parece ser que hay un ofrecimiento ya aceptado de que esta charla se divida en 2 sesiones. La otra sería el próximo jueves 11 de marzo, o sea, a una semana de hoy, mismo horario, mismos interlocutores. El parteaguas será la Revolución Mexicana, el siglo XX. Por lo tanto, inicio con ese periodo anterior que, repito, se prolonga mucho en el tiempo. Empecemos con esto que llamamos la época prehispánica de México. Unos le llaman el México originario, el México antiguo, en fin, los nombres son diversos y creo yo que son prácticamente sinónimos. En aquel entonces, ¿sí?, la educación estaba dividida por género y por clase social. Luego vino un largo periodo, no tan largo como el de la etapa prehispánica, lo que llamamos la época novohispana, época virreinal, y algunos incluso le llaman la época colonial. El principal ingrediente, el gran cambio que se da, es que nos llega la educación vinculada no solamente a una religión, que eso es normal que suceda, o por lo menos hasta antes del siglo XX, sino que es una religión nueva, absolutamente nueva, una religión que podemos decir de conquista. La división se va a hacer más compleja. Sigue la división por género, la separación por género, por clase social, pero se agrega ahora el componente de la etnia, de la raza. Esto hace mucho más complicada la educación durante este periodo, porque además no solamente llega una nueva religión, sino que llega toda una nueva tradición cultural, tradición filosófica, tradición pedagógica, que se empezará a impartir desde muy tempranas fechas en esto que hemos llamado la época novohispana. Entre los ingredientes, macroingredientes que señalábamos, está, por ejemplo, la ilustración, el impacto de la ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII, el proceso de independencia nacional, esto es, en la educación tienen enorme impacto las grandes transformaciones sociopolíticas del país, pero también las transformaciones socioeconómicas. Veremos el impacto de la industrialización, de esto que llamamos la revolución industrial, en el sistema educativo de principios del siglo XIX, y luego, claro está, el proceso de secularización a mediados del siglo XIX. Pero el proceso de secularización no es el único conflicto macropolítico
que incide en el desarrollo de la educación en México. Cierto, está el conflicto entre la Iglesia y el Estado en eso que llamamos el periodo de la Reforma, pero también luego nos llega un nuevo modelo, la adopción ahora en forma pacífica de un nuevo modelo educativo, filosófico, pedagógico, nociológico. Y luego, claro está, la Revolución Mexicana, que entre otras cosas buscaba universalizar la educación, ampliar una matrícula que estaba reducida a ciertos sectores social y geográficamente estaba reducida a las grandes capitales y a las grandes poblaciones de México. Pero no terminamos con eso. Durante el siglo XX veremos también cómo impactaron en la educación cambios macrosociales, cambios culturales importantísimos. Me refiero, por ejemplo, a la explosión demográfica, me refiero a las relaciones migratorias, económicas, comerciales y culturales, sobre todo con Estados Unidos. Por lo tanto, creo yo que será un reto inmenso el que cumplamos con todo este propósito en 2 sesiones. Ya no doy más justificaciones. Comencemos entonces con esto que llamamos la época indígena, la época prehispánica, la época originaria. Y lo primero que debe decirse es que lo que sabemos de la educación durante esos siglos, que anteceden al siglo XV, ¿sí? Lo sabemos por crónicas de religiosos españoles que estaban muy interesados en conocer las tradiciones educativas anteriores para poder ellos imponer las suyas. Lo sabemos básicamente por las crónicas de los religiosos españoles, pero también lo sabemos a través de sus informantes indígenas y claro está de algunos orgullosísimos historiadores mestizos que querían desde su perspectiva conservar la memoria histórica de su civilización, de su cultura, de sus pueblos. Pienso, por ejemplo, en Fernando de Alba Iztlizochitl, en Alvarado Tezosomoc, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que debe quedar muy claro es que lo que conocemos de la educación prehispánica, de la educación indígena, es básicamente del periodo posclásico y básicamente de la civilización náhuatl, esto es, del centro de México y casi podríamos decirlo de la zona de Tenochtitlán y algunas ciudades y poblaciones aledañas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es advertir que no podemos generalizar el conocimiento que tenemos respecto a la educación en el mundo azteca anterior a la conquista, ¿sí?, como si fuera el mismo que tuvieron otras culturas, digamos Huicuilco, digamos los mixtecos, digamos los olmecas, digamos los mayas. Sería un error absoluto tratar de generalizar la experiencia del mundo azteca prehispánico a otras culturas del México originario, de lo que llamamos también de Mesoamérica. Lo que sabemos entonces de este mundo educativo en la zona azteca prehispánica es que la educación estaba dividida por clase social, esto es, por ingresos económicos, por preponderancia socioeconómica, pero también por género. En términos muy generales, sabemos que los padres y las madres enseñaban los oficios y los quehaceres domésticos en el ámbito familiar. Sabemos también que los hijos e hijas de los nobles, de la gente con recursos económicos, ¿sí?, eran educados por lo que los españoles llamarían ayos, ayas, preceptores. Desconocemos el concepto, desconocemos el término en el mundo prehispánico equivalente a este concepto claramente español, claramente occidental. Sabemos también que la educación estaba más generalizada entre los niños del sexo masculino. Para ellos, ¿sí?, había también una diferencia socioeconómica importante. Comencemos con algunas de las instituciones más importantes. La primera y más conocida es el Telpochcali, cuya traducción sería Casa de Jóvenes Plebeyos.
Más o menos esta sería la traducción. ¿Qué se enseñaba en el Telpochcali? Básicamente enseñanza militar, pero enseñanza militar en términos de ejercicios, ejercicios militares, saber tirar la lanza, la honda, la flecha y demás. Estos ejercicios, de ser bien asimilados, podían llevar a un cierto ascenso social hasta algunos niveles. De ninguna manera te permitía esa educación alcanzar los puestos superiores. Y también se enseñaban oficios, oficios como sería el equivalente a la albañilería y cosas parecidas. Eso en el Telpochcali. Contamos también con otra institución para niños, pero ahora, digamos, niños nobles con familias de recursos socioeconómicos abundantes, el famoso Calmecac. El Calmecac se caracterizaba por tres tipos de educación. Por un lado, la alta enseñanza militar, además de ejercicios, estrategia. Te convertías en esa institución, en el Calmecac, en un futuro general militar, en un jefe, ¿sí?, de operaciones militares. El Calmecac también preparaba para el sacerdocio. En el mundo prehispánico había obviamente religión, y en el Calmecac te daban esta enseñanza. Te daban también enseñanza para futuros puestos gubernamentales y judiciales en el aparato de justicia prehispánico. Y por último, podemos decir que en el Calmecac también tenían acceso estos jóvenes nobles a una enseñanza que vamos a llamar académica. Te enseñaban a hacer códices, esto es, de una u otra manera, te enseñaban a ser historiador, a llevar los anales de tu pueblo. Te enseñaban también a hacer calendarios, ¿sí? Y esto significa adquirir conocimientos básicos de la astronomía. Te enseñaban también, tanto para el sacerdocio como para el gobierno y la judicatura, ¿sí?, te enseñaban retórica que estaba eran abundantes las metáforas. Ahora esta retórica, sobre todo los que la adquirían, se convertían en huehuetlatolis. Huehuetlatolis eran los viejos que servían para enseñanza de la política, de la historia y sobre todo de la enseñanza moral. Estos huehuetlatolis daban a través de discursos llenos de metáforas, un lenguaje poético riquísimo, ¿sí?, enseñanzas en contra de la holgazanería, del robo, del adulterio, de la embriaguez. Ahora, el que se enseñara en contra de la holgazanería, del robo, del adulterio y de la embriaguez, quiere decir que existían esas conductas y que por lo tanto eran combatidas a través de estos huehuetlatolis. Las mujeres tenían otro tipo de educación, mucho en el ámbito doméstico. También a través de sus madres o de algún otro familiar, ¿sí?, heredaban oficios. Y cuando me refiero a heredar oficios, pienso en curandería, no le quiero llamar brujería, también en parteras, eran oficios que se iban heredando, que lo heredabas de tu madre, de tu abuela. Ahora, hay otra institución que podríamos traducir como casa de doncellas, que es el Ixpuxcali. Ahora, hay pocas referencias, pocas menciones del Ixpuxcali en comparación con el Calmecac, por ejemplo, o con el Tepochcali, lo cual quiere decir que eran menores en número. Y quiero dejar muy claro desde un principio que esta educación para mujeres, para muchachas en el Ixpuxcali, no tiene nada que ver con educación para geishas. No eran educadas para complacer a los señores. Y había una otra institución, el Cuicali, era una escuela, digamos, complementaria, más lúdica, vespertina, podríamos decir, en el sentido de complementaria, para ambos géneros y además para clase social plebeya. El Cuicali era una casa donde se enseñaba canto y danza, que eran muy utilizados, muy apreciados en los festejos públicos, tanto políticos como religiosos.
Entonces se adiestraba a los y las jóvenes en el Cuicali a que supieran cantar, a que supieran bailar, para hacer la escenografía de estas festividades mucho más elegante. Paso al siguiente tema, y perdonen que vaya tan deprisa porque, repito, si no, no vamos a concluir ni siquiera con la mitad del tema, que es lo que tenemos adjudicado para el día de hoy: la conquista. La conquista se da a principios del siglo XVI y es obvio, no podemos negar que quebró de una manera considerable a la civilización mesoamericana. Sin embargo, al margen de esta quiebra, de esta irrupción, de este rompimiento, conservó muchos conocimientos y muchas costumbres del periodo previo, porque los educadores del periodo ya de la conquista entendieron rápidamente que si no aprovechaban esas costumbres, esas tradiciones, esos conocimientos previos, su labor educativa iba a ser mucho más difícil. El primer elemento que tenemos que decir es que esta educación primero tuvo una etapa, lo que llamamos la educación de la conquista. Es una etapa muy temprana, va más o menos de los 1520 a mediados del siglo XVI, y en realidad, más que una educación tradicional, ¿sí?, era una cristianización muy intensa, era una evangelización muy radical. Los conquistadores, tanto los militares como los conquistadores espirituales, esto es, los frailes, los catequistas, los evangelizadores, estaban muy interesados, estaban urgidos de salvar cientos de miles de almas, y la única manera de hacerlo era cristianizando y evangelizando a esos enormes grupos de población. Ahora bien, hay que aceptar, hay que reconocer un principio fundamental. En términos generales, la religión cristiana fue aceptada, y lo digo yo que no tengo práctica de ella, porque para las comunidades prehispánicas, para las comunidades originarias, la religión cristiana significó un avance, una mejora. Esto es, era una religión que no les exigía sacrificios humanos. El único que había vertido su sangre y la única que se vertía era la de Jesucristo. Ellos no tenían que pasar por esa experiencia pues tan definitiva. Por lo tanto, vieron a la religión cristiana como una religión que tenía ciertos elementos favorables, mejores, positivos frente a sus religiones previas. Pero repito, este es un proceso que se da desde muy tempranas fechas. Para 1524 llegan ya los primeros frailes, los famosos 12 frailes franciscanos. He de notar que algunos de ellos no venían de la península española, más bien venían, también era parte del Imperio Hispánico, pero no era parte de la península española, ¿sí?, de la zona flamenca. Algunos de ellos ni siquiera español hablaban. El más famoso de ellos es Fray Pedro de Gante. Su prioridad, su objetivo, repito, es la cristianización, la evangelización, salvar almas. Entonces, lo primero que hacen es impartir el catecismo, ¿sí?, en atrios, patios de las iglesias. No hay buenas instalaciones todavía, y en esos primeros años ubicaban a los niños más inteligentes, niños que inmediatamente mostraban su superioridad intelectual, y a estos niños, además de la cristianización, además de la evangelización, se les enseñaba, ahora sí, en una tradición educativa más normal, a leer, a escribir castellano, pero también latín, porque, repito, era el idioma franco, el idioma compartido por muchos de estos religiosos, sobre todo flamencos, que no hablaban el español. Pronto se empezaron a hacer algunas edificaciones. Antes de llegar al 1530, para 1527 ya tenemos una escuela. También se empiezan a utilizar los conventos, digamos, algunos patios de los conventos, o algunos espacios techados, si el clima lo exigía, para empezar a impartir
este tipo de educación, repito, mezclada la evangelización y la cristianización con algo que nosotros podemos considerar una educación más tradicional. Algunas de estas escuelas, voy a mencionar la más importante, por ejemplo, Fray Pedro de Gante, franciscano flamenco, creó, fundó una escuela esto lo solían hacer junto a alguna iglesia, en este caso junto a la capilla de San José de los Naturales. Naturales es el término que más utilizan los religiosos del mundo hispánico para referirse a los indígenas. En 1536, otra vez franciscanos, con el apoyo del obispo Zumárraga, crean el Colegio de la Santa Cruz, adjunto, anexo al convento, repito, una práctica aprovechar esa construcción, anexo al convento de Santiago de Tlatelolco, o si les parece bien, a secas el convento de Tlatelolco. Sabemos que en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco se impartía latín, se impartía retórica, se impartía teología, y el objetivo es muy claro y muy evidente. Se buscaba formar, ¿sí?, naturales para que algún día pudiera haber un clero indígena cristiano. No fue una práctica generalizada, pero por lo menos la enseñanza del latín, de la retórica y de la teología nos permite pensar que si bien a lo mejor todavía no se pensaba en sacerdotes naturales, sí podemos pensar en colaboradores de sacerdotes con estos orígenes. Un elemento clave, fundamental, imprescindible para eso que llamamos la conquista espiritual. Otro colegio, otra escuela, Alonso de la Veracruz, el de la Orden de los Agustinos, creó el Colegio de Tiripetío en Michoacán, sobre todo para enseñar artesanía religiosa, artesanía cristiana. Esto es para que los naturales colaboraran en la elaboración de iconografía cristiana, de otro tipo de artesanía heredada, por ejemplo, plumaria, convertir los códices anteriores en pintura, en frescos, ya con un dibujo más europeo, más naturalista. Esto es fundamental, la participación de los naturales en el culto, en este caso en la iconografía cristiana, fue imprescindible, fue decisivo para la aceptación de esta nueva religión. Más o menos 3 décadas después, a mediados del siglo XVI, podríamos decir que el inicio bélico, esta urgencia catequésica por evangelizar, por salvar miles o acaso millones de almas, ha pasado a un segundo plano. Ahora se piensa más en una educación tradicional, como la entendemos nosotros, aunque claro está que la doctrina cristiana sigue siendo un elemento fundamental de esta educación que, repito, podemos ya reconocer a mediados del siglo XVI, aunque ciertamente se ha perdido o se ha reducido el fervor evangelizador de los frailes de los primeros 30 años. Otro elemento imprescindible para entender este cambio educativo a mediados del siglo XVI es el aumento del mestizaje. Empieza a darse este proceso fundamental y también empiezan a llegar niños criollos, ¿sí?, o peninsulares, hijos de españoles que quieren involucrarse en la colonización económica de estas tierras o que vienen como administradores o como políticos, ya sea de Cuba o directamente de la península española. Entonces, esta educación a partir de mediados del siglo XVI se hace mucho más compleja en términos étnicos. Y claro está, cada etnia, cada componente racial va a exigir cierto tipo de educación. Para los naturales sigue siendo fundamental la educación religiosa, se busca la legitimación del dominio español, es fundamental para la gobernanza de estas nuevas tierras. Y a estos naturales, a estos niños y adolescentes indígenas, además
de la educación cristiana, de la enseñanza del español, del castellano, leer y escribir. Se les enseñan técnicas de trabajo nuevas, esto es, oficios que podríamos considerar, que podríamos llamar europeos. Se les enseña también a controlar nuevos cultivos, cultivos que ellos desconocían. Se les enseña también a la cría de animales, animales desconocidos para ellos previamente. Y obvio, esta educación se da sobre todo en zonas de concentración demográfica indígena, pero también se da en términos prioritarios en zonas de colonización económica. Por ejemplo, en los fundos de minas, en las zonas alrededor de las minas hay mayor concentración demográfica y por lo tanto mayor educación. Lo que sí podemos decir es que no se puede hablar todavía de un sistema educativo nacional. Lo que va a caracterizar a la Nueva España es esta desintegración regional, una desintegración regional que también responde a una cierta desintegración por órdenes religiosas. Cada una de estas órdenes se iba asentando en regiones específicas. Un cambio fundamental se dio también 3 décadas después, más o menos, con la llegada de los jesuitas, 1572. Se agregaron a franciscanos, a dominicos y a agustinos. Los jesuitas que llegan, repito, en 1572, llegan a una Nueva España en donde el proceso de conquista ha concluido y también podríamos decir que el proceso de evangelización urgente ha dado paso ya a una enseñanza de la nueva religión mucho más aceptada por las comunidades originarias. Entonces, concluida esta evangelización urgente, los jesuitas pudieron dedicarse a proyectos educativos más tradicionales, más occidentales. Crearon muchísimas escuelas, sobre todo para naturales, pero también para mestizos y para criollos, en donde se enseñaba doctrina, lectura y escritura del español, música, teatro, que era una forma de evangelización, oficios, muchos oficios. Y es una educación que empieza ya a darse en algunas instalaciones adecuadas. Algunas escuelas, repito, se crean ya algunos colegios, algunas escuelas, se siguen utilizando los atrios de las iglesias, se siguen utilizando algunos espacios al interior de los conventos, pero se empieza ya, repito, a construir instalaciones propias de la educación. Sin lugar a dudas, por esos años de mediados del siglo XVI, lo más relevante fue la fundación de la Real y después, posteriormente, Real y Pontificia Universidad de México. Esta fundación fue producto de la petición de grupos locales, yo más bien diría laicos, criollos. La universidad, la Real y Pontificia Universidad de México no nació vinculada a una orden religiosa en particular, ¿sí? Pero sí se dio, obviamente, es una universidad cristiana, no solamente cristiana, católica y no solamente católica, se da en el ánimo espiritual, en el ánimo religioso de la contrarreforma. Los países contrarreformistas eran básicamente España e Italia. Por lo tanto, a diferencia de lo que está sucediendo en el resto del mundo occidental, la Universidad de México no va a ser una institución necesariamente progresista, como lo eran las universidades del resto de Europa. Tampoco va a ser una institución especialmente partidaria del cultivo de las ciencias. Repito, es una universidad contrarreformista que sí, claro, otorga grados de bachiller a doctorado, se dan diferentes carreras, artes, que equivaldría a filosofía, medicina, cánones, derecho canónico, leyes, teología. Y cuando pienso en teología, cuando pienso en filosofía, pienso en Tomás de Aquino, pienso en Aristóteles. Esto es escolástica, esto es universidad contrarreformista. Ahora, esta universidad, repito, no llega vinculada a orden religiosa
Alguna, al contrario, entra rápidamente en competencia con los colegios que habían establecido, sobre todo jesuitas y dominicos. Los franciscanos no se van a caracterizar por continuar después del periodo evangélico en las labores educativas. Hemos de decir que los alumnos indígenas a nivel universitario fueron pocos y que el otro gran cambio se va a dar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el ánimo contrarreformista novohispano se ha sustituido por el ánimo de la Ilustración. Ahora, antes de llegar a la etapa de la Ilustración, sí quiero señalar que hay un proceso de multiplicación de colegios y escuelas. Esto se da en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, desde antes, desde primera mitad del siglo XVIII, varias de estas escuelas, varios de estos colegios están vinculados a los jesuitas. Ellos sí, los colegios y las escuelas sí. La Universidad Real, posteriormente Pontificia, no. Ahora, estos colegios y estas escuelas se establecieron en las principales poblaciones de México, comenzando por Ciudad de México, el Colegio de San Pedro y San Pablo, pero entre las otras poblaciones del territorio novohispano, pensemos en Pátzcuaro, pensemos en Oaxaca, en Puebla, Veracruz, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí. Había una enorme competencia, un enorme orgullo local. Era un gran honor que la población en la que tú habías nacido y en la que vivías tuviera uno de estos colegios, una de estas escuelas. Otro fenómeno que se empieza a dar, yo diría que desde el siglo XVII ya clarísimamente, hay que remontarnos entonces unos años, no tenemos datos duros al respecto, pero sabemos que empezaron a proliferar los maestros laicos, los profesores laicos e independientes que enseñaban a leer, a escribir, a contar. Lo hacían en los domicilios particulares, estos eran maestros particulares de determinadas familias, o algunos establecían sus locales, ponían su colegio, ponían su escuelita. Suponemos que el número era creciente, porque en 1601 todavía estaba el virrey, el conde de Monterrey. Este virrey lanza vamos a decirle, decreto, una ordenanza, para ser más precisos, la ordenanza de 1601, sobre el noble arte de leer y escribir. Esto es, esa ordenanza más o menos daba disposiciones que los profesores, básicamente varones, debían seguir para su enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética elemental. Seguía predominando la educación para varones, dado que las mujeres no accedían al sacerdocio ni a los altos puestos políticos. Se consideró que era inútil darles educación superior. Aquí por educación superior vamos a considerar una educación superior a los 12 años. Después de los 12 años, las mujeres solamente recibían educación en sus casas de algunas familiares, aunque también había escuelas privadas que tenían el nombre de amigas. Así se les conocía a estas escuelas privadas para muchachas, donde se enseñaba doctrina cristiana obviamente, lectura, escritura, se les adiestraba en las labores hogareñas, cocina, costura, y obviamente se les enseñaba, se les hacía practicar lo que luego sería el cuidado de los niños y el cuidado de los bebés, su labor fundamental por el resto de su vida. También he de reconocer que había educación para novicias, así como había educación para frailes y para clérigos, había educación para novicias. De ninguna manera tenían la misma formación, la misma riqueza de conocimientos que las escuelas y colegios para frailes y clérigos. El caso por antonomasia de esta insatisfacción con este tipo de instituciones, pues es Sor Juana, a la que nos pintan incluso en escenas de travestismo para poder adquirir una mejor educación. Ahora sí, déjenme llegar
al siglo XVIII, a la etapa de la Ilustración, y lo primero que tenemos que decir es que así, y estos son parte de las herencias, de las características, de los rezagos históricos que tiene la educación en México todavía hasta nuestros días. No es un reclamo, es una descripción histórica. Así como desde mediados del siglo XVI predominó la ideología contrarreformista, a mediados del siglo XVIII, cuando se da la Ilustración en el mundo hispánico y en el mundo novohispano, pues se da primero que todo de manera tardía. Hay países, Francia, Inglaterra y más que Inglaterra, Escocia, que tienen ya algunas décadas de Ilustración desde principios del siglo XVIII. En el mundo hispánico es un proceso ligeramente posterior, en mediados del siglo XVIII. Sí hubo, y por esto quiero destacar las características de la cultura y de la educación del mundo hispánico, sí había una Ilustración española, distinta de la Ilustración francesa y de la Ilustración escocesa. Era una ilustración menos jacobina, era una ilustración, podríamos decir, incluso católica. Los principales representantes serían en la metrópoli, en la península, Benito Feijó, fraile. En la Nueva España, Alzate. Y para que vean ustedes que sí había una ilustración católica en este mundo hispánico, Nueva España era parte de él, Miguel Hidalgo. Entonces es una ilustración no solamente menos jacobina, menos laica, es una ilustración menos científica y menos progresista. Repito, no es un reclamo, es simplemente una descripción histórica. Ahora bien, al margen de que fuera menos jacobina, menos científica que otras ilustraciones europeas, sí se dio un cambio significativo. La educación empezó a abandonar la escolástica y a convertirse en una educación más experimental. Los autores dejaron de ser escolásticos, clásicos de la antigüedad como Aristóteles, o clásicos de la Edad Media como Tomás de Aquino, y empezaron a ser leídos los autores modernos, ¿sí? Esta es una característica, pues, de Miguel Hidalgo, a quien acabo de mencionar. En otras palabras, hay más experimentación y menos especulación filosófica, teológica, que en los años anteriores. Dos características más de esta ilustración hispánica, pero nos estamos concentrando en la ilustración novohispana. Los jesuitas fueron expulsados en 1767 y por lo tanto tuvo esto un impacto brutal en el ámbito educativo, ¿sí? Había que sustituir las instituciones jesuitas. Algunos excolegios jesuitas fueron reabiertos ya desde una, digamos, administración gubernamental, y también lo que se hizo fue que algunos seminarios empezaron a aceptar estudiantes seglares, esto es, estudiantes externos, que, repito, requirieron este tipo de ofrecimientos porque la expulsión de los jesuitas impactó brutalmente en el ámbito educativo novohispano. Otras características de la educación en este periodo de la segunda mitad del siglo XVIII, que en términos generales también conocemos como el periodo borbónico. Ustedes saben perfectamente que hubo una sustitución dinástica a principios del siglo XVIII en España, pero claro está, abarcaba a todo el imperio hispánico, en donde la familia Habsburgo, la familia de los Austrias, mucho más católica, mucho más tradicional, mucho más conservadora, fue sustituida por la dinastía borbónica. Esta dinastía borbónica es más afrancesada, claramente con vínculos con la casa reinante en Francia, y propone, entre otras cosas, la mayor participación del Estado, del gobierno en la educación, y al mismo tiempo reducir la influencia de la Iglesia en el proceso educativo. No es solamente la expulsión de los jesuitas,
Pero esto lo quiero señalar para que quede claro que la reducción del papel de la Iglesia en materia educativa y el aumento de la participación, de la influencia, de la supervisión del gobierno del Estado en este proceso educativo no comenzó con la etapa de la reforma de mediados del siglo XIX. Es una etapa es un proceso que había comenzado, repito, en la Ilustración novohispana con la llegada del Estado borbónico al mundo hispánico. ¿Qué otras características tiene? La creación de instituciones, pero son instituciones ya no vinculadas a órdenes religiosas, sino vinculadas a seglares, a criollos. Las más conocidas son las famosas academias independientes que rápidamente se convierten en cenáculos, en espacios de socialización en donde se encontraban, en donde, digamos, convivían, colaboraban varones que compartían ciertos intereses disciplinarios, artísticos o científicos. Voy a dar algunos ejemplos. 1768, por ejemplo, se creó la Escuela de Cirugía. Aunque les parezca inaceptable a muchos, créanme que la cirugía antes era rechazada por la medicina. La medicina clásica rechazaba la cirugía, era optar por la cirugía, por el cuchillo, por el bisturí, era un reconocimiento de que la medicina clínica con medicamentos, con tratamientos había fracasado. Estas escuelas de cirugía, más que en las facultades de medicina, estaban vinculadas a los ejércitos. Era en los ejércitos, en la milicia, donde se daba cobijo a la práctica de la cirugía, y lo que se buscaba a finales del siglo XVIII es que pasara, se convirtiera de un oficio en una profesión. Esto es darle más realce, darle más rigor, darle más nivel. Años después, no muchos, unos 15 años después, 1784, 85, se creó en Nueva España la Academia de San Carlos, a imagen y semejanza de la Academia de San Fernando de Madrid. No pensemos que estas academias se reducían digamos, a la enseñanza del dibujo, de la escultura, de la plástica en general, del arte, para decirlo rápidamente. No, estas academias de arte sí incluían en su currículum la enseñanza de la arquitectura. Y por enseñanza de la arquitectura entendemos también la enseñanza de la geometría, de la aritmética, y esto está vinculado a una situación macrosocial que tenemos que ubicar en esta misma etapa, que es el crecimiento de las ciudades, la urbanización. Ciudad de México crece espectacularmente, pero no solamente Ciudad de México, pienso en Guadalajara, por ejemplo, vinculado este proceso de urbanización a la enseñanza de la arquitectura en aquel entonces en las academias de arte. No solamente se formaban pintores y escultores, además de arquitectos. Muchos de los alumnos que luego devinieron arquitectos eran artesanos, también se beneficiaban de esa enseñanza el maestro albañil. Otra muy importante que está vinculada también con la medicina es la cátedra de botánica. Esta sí estuvo protegida por la universidad y se dio de hecho una gran polémica, la polémica entre Alzate y los seguidores de Linneo. Lo que proponía Alzate era primero que todo agrupar las plantas según su utilidad. Y segundo, lo que proponía Alzate, estamos hablando ya de un periodo de orgullo mestizo, pocos años antes de la independencia, en que para la botánica novohispana, para la botánica que luego sería mexicana, era más importante identificar los nombres en náhuatl de las plantas a buscarles el nombre griego. Esta es la polémica entre Alzate y Linneo. Y luego, ya para
finales del periodo novohispano, pocos años antes de la independencia, última década del siglo XVIII, 1782 a 92, se creó el Colegio de Minería. No solamente facilitó el desarrollo de esta industria, sino que el Colegio de Minería obviamente estaba obligado, ¿sí?, a fomentar la enseñanza de la química, de la mineralogía. Sabemos que Humboldt, que llegó a estos territorios poco después, elogió enormemente estas instituciones educativas de Ciudad de México y de otras poblaciones del continente. Y Humboldt es importante porque es, digamos, el arquetipo del europeo ilustrado de finales del siglo XVIII. Ahora bien, los elogios de Humboldt no nos deben llevar a engaño, porque si comparamos las instituciones novohispanas de finales del periodo novohispano con las instituciones europeas, pues obviamente quedaríamos todavía en desventaja. No solamente fue el fomento de este tipo de academias de educación que podríamos casi decir profesional o superior. A finales del periodo novohispano, Carlos III dispuso para todo el mundo hispánico, ¿sí?, el fomento de la creación de escuelas. Dispuso, por ejemplo, que los pueblos indígenas tuvieran, de ser posible, colegios, escuelas, y que fueran financiadas por las propias cajas de comunidad. ¿Qué quiere decir cajas de comunidad? Que los pueblos hacían sus ahorros, le quitaban dinero, aquí es parte de la secularización, parte de este proceso de secularización que ya mencioné, le quitaban dinero que tenían guardado para las fiestas religiosas del pueblo, para vestir a los santos y a las vírgenes, para dedicarlo al pago del maestro y de la instalación educativa. En ese entonces se calcula que había cerca de 4.500 pueblos, 4.468, y sabemos que hubo en un casi 26%, en 1.104 se llegaron a establecer colegios financiados por estas cajas de comunidad. Y hubo, por último, otro tipo de instituciones educativas. Esto tiene que ver con el enriquecimiento de algunos criollos y mestizos, digamos, exitosos. Tiene que ver también con el crecimiento demográfico. El siglo XVIII es un claro siglo de crecimiento demográfico. Entonces lo que encontramos es que algunos filántropos laicos fundaron instituciones educativas para beneficio de huérfanos, de niños expósitos. El más famoso sería el Colegio de las Vizcaínas, pero de ninguna manera nos podemos reducir a eso. Así como los pueblos recibieron esta disposición de establecer colegios y escuelas, pues lo mismo lo recibieron, la misma disposición la recibieron los principales ayuntamientos del territorio novohispano. Hay que recordar que la Constitución de Cádiz, si bien no tuvo una aplicación perfecta, una aplicación duradera en el mundo hispánico, en el mundo, digamos, novohispano, pues sí, la Constitución de Cádiz obligaba a los ayuntamientos a instalar escuelas. Esta es más o menos la situación. Habría que agregar el concepto centralización. La Ciudad de México dominaba en términos educativos. Apenas Guadalajara, a finales del siglo XVIII, establece su universidad, pero digamos que esa es la condición más o menos con la que irrumpe el siglo XIX, y por irrupción del siglo XIX estoy pensando en la Guerra de Independencia. Obviamente la Guerra de Independencia trajo dos resultados obvios e inmediatos. Uno, un grave deterioro en las prácticas educativas, ¿sí? Grave deterioro en materia de instalación y grave deterioro en que algunas de las instituciones educativas pues se diluyeron durante esos años. Por otro lado, la independencia nos, por un lado, dio lugar, así sucede en las grandes transformaciones sociopolíticas, a criticar todo lo anterior, a no querer reconocer la valía de las instituciones previas. Por otro lado, nos permitió
ver la posibilidad de otros modelos. ¿En qué estoy pensando? ¿A qué me estoy refiriendo? A que ya no solamente había que recibir modelos españoles. Con la independencia surgió la posibilidad de tener, de adoptar modelos ingleses, modelos franceses, sobre todo en materia educativa. Otra característica del siglo XIX fue que proliferaron no solamente los gobiernos, proliferaron los modelos educativos. Esto es que la República Federal, que la República Centralista, algunos proyectos monarquistas, no solamente pensemos en Maximiliano, podemos pensar incluso en Agustín Iturbide. Eso quiere decir que había muchos planes, muchos proyectos, muchos modelos, pero pocas realizaciones. Uno, por la inestabilidad política y dos, por la pobreza generalizada de México durante esos años. Paulatinamente empezaron a surgir instituciones educativas ya propias del periodo siglo XIX, ya no instituciones novohispanas, ya instituciones vinculadas a ese nuevo ente que se llamaba México, aumentaron, repito, paulatinamente en un ambiente antiespañol, antihispánico, y yo diría que crecientemente secular. Tenemos, voy a mencionar algunas cosas, nos detendríamos muchísimo si dedicamos más al siglo XIX. En 1822 se creó la Compañía Lancasteriana, yo estoy seguro que con influencia inglesa, vinculada a la Revolución Industrial, era una enseñanza de oficios aprovechando por el número reducido de maestros, aprovechando la posibilidad educativa de los alumnos más aventajados. También la independencia nos obligó a tener un colegio militar, una institución militar propia, y los colegios militares producen rápidamente ingenieros y médicos. En 1833-34 vinieron las reformas de Gómez Farías con su asesor, el padre Mora, que se hizo, pues, muchos planes, pocas realizaciones. Es el signo de los tiempos, pero algo muy importante, se suprimió la universidad. Obviamente, el concepto de universidad real, desde que se conquistó la independencia, estaba absolutamente extirpado, pero también se suprime el carácter de universidad pontificia. La educación profesional se concentra en instituciones independientes, San Ildefonso para leyes, el Colegio de Minería para ingeniería, el antiguo Hospital de Betlemitas para medicina, pero repito, el carácter, las características fundamental de aquellos tiempos, sí, postindependentistas, son muchos proyectos, pocas realizaciones, pocos recursos económicos. En esto que llamamos la época santanista, que va de los 1830 a los 1850, se trató de fomentar una educación práctica para poder, digamos, confrontar, para poder acabar con la pobreza del país, educación en agricultura, educación en minería, educación en oficios. Sin embargo, no tuvo grandes éxitos, fueron años muy difíciles, pero años muy difíciles que también abarcan el triunfo liberal. La Constitución de 57, en el artículo segundo, dice que la enseñanza es libre. Es un concepto muy liberal, poco práctico, pero además la Constitución pues no aplicó inmediatamente, fue desconocida al año siguiente de haber sido promulgada. En 1858 comenzó la guerra de reforma o guerra de 3 años, situación bélica que continuó realmente con la intervención francesa. La intervención francesa y el gobierno de Maximiliano, vamos a decir algo que no suele aceptarse. Aunque duró poco el gobierno de Maximiliano, aunque no tuvo aplicación en algunas zonas del país, trajo un proyecto de modernización en el ámbito educativo, proponía la adopción de modelos e ideas tanto franceses como del imperio austrohúngaro, como vieneses. También el imperio de Maximiliano, típico de un mundo austrohúngaro,
pues quería darle preeminencia social a los profesores. Imagínense, el profesor vienés adaptado al mundo mexicano. Trató también de actualizar los libros, de hacer obligatoria la primaria, pero repito, el imperio de Maximiliano duró poco. Ahora, lo que no duró poco fue la influencia francesa en la educación. Y la influencia francesa paradójicamente no nos quedó por, por la influencia de Napoleón III y del ejército francés, sino que nos llegó precisamente en la etapa siguiente, a la salida de los franceses, a la instalación de la República restaurada, llegó la mayor influencia francesa a través del positivismo, a través del positivismo kantiano, que lo que propone es erradicar el concepto metafísico, erradicar las creencias religiosas de la educación y de la ciencia y solo confiar en conocimientos verificables por la experimentación, conocimientos positivos. De ahí el nombre. ¿Cómo llegó a México? A través de un médico, Gabino Barreda, que fue a hacer estudios de medicina a Francia, pero que se fascinó con los cursos que daba Augusto Comte en el Collège de France, y lo que trajo Barreda fue precisamente el positivismo. El positivismo es muy importante porque vino a desplazar los pleitos de mediados de siglo entre la Iglesia Católica y los liberales. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el positivismo desideologizó, despolitizó el conflicto que había entre liberales y católicos en términos educativos. Ahora, otras características son que el plan positivista no contemplaba una universidad, sí contemplaba escuelas profesionales independientes, ingenieros, jurisprudencia, medicina. También, obviamente, creía que la educación era responsabilidad del Estado. Esta es una de las grandes herencias del periodo de la República Restaurada, del periodo positivista. Otra característica es el peso que le da la singularidad, que le da la preponderancia, que le da a la educación preparatoria y también impulsa el crecimiento de la educación primaria. Para 1875 contábamos ya con cerca de 8,000 colegios y escuelas primarias a lo largo y ancho del país. Concluyo la sesión de hoy con el porfiriato. ¿Qué podemos decir de la educación durante el porfiriato para ya concentrarnos en el siglo XX en la próxima sesión, en la sección del próximo jueves? Que la palabra porfiriato debe ser asociada en materia educativa en modernidad, en modernización. También yo quisiera destacar un asunto: no reduzcamos la educación porfiriana a los nombres de Joaquín Baranda y Justo Sierra. Fueron muy importantes pedagogos, educadores como Carlos Carrillo en Veracruz, como Gregorio Torres Quintero en Colima, como Enrique Rebsamen también en Veracruz, en Orizaba. ¿Qué otras características tendría la educación durante el porfiriato? El fomento a las normales. Para tener buena educación primaria, se debía tener escuelas normales donde se formaran los profesores. Yo sé que en este ciclo de conferencias entre el Seminario de Cultura Mexicana y la NUYES hubo una exposición sobre normales, entonces lo único que tengo que decir al respecto es que para 1900, por ejemplo, ya había 45, ¿no? La primera fue en 87, Ciudad de México. Bueno, pues para 13 años después había 45 escuelas normales en el país, y también podríamos decir que para finales del porfiriato 1907, casi el 80, no llega al 80, pero casi el 80% de los profesores de primaria habían pasado por una escuela normal. La prioridad que tiene la instrucción pública básica durante el porfiriato se ve que en 1889 hay el primer Congreso de Instrucción Pública. Lo que ellos proponen es buscar la homogenización de la educación primaria. Había mucha heterogeneidad. También proponen una educación primaria laica, pero no jacobina, no necesariamente en pleito con la Iglesia.
Hay que recordar que el porfiriato lo que quiere es desideologizar. También fomenta la creación de escuelas públicas, pero acepta la participación de escuelas primarias y por último empieza la idea de la educación de párvulos. La importancia de la educación primaria se da o se prueba en que al año siguiente, en 1890-91, se da el segundo congreso y ahora los temas son los libros de texto, los métodos, el mobiliario. Sigue siendo un tema importante la creación de normales, la centralización de la educación y sobre todo la introducción de métodos modernos. Obviamente, en una etapa de México en donde el crecimiento económico era importante, la educación, la instrucción de oficios era prioritaria. Podemos decir, y esto es el último elemento que voy a mencionar, en 1905 se creó la primera secretaría dedicada a la educación en la historia nacional. Y aquí este es un parteaguas. En 84 años de vida independiente, desde 1821, pasaron 84 años para que los gobiernos de México reconocieran que la educación era un elemento prioritario. Entonces, en 1905 se crea la primera Secretaría de Instrucción Pública, con Justo Sierra, obviamente, al frente de ella. En 1908, 3 años después, la Ley de Instrucción Primaria. Se piensa en hacer una instrucción que sea obligatoria, que sea nacional, que busque el amor por la patria, que haya educación moral, educación física, educación estética y educación de oficios, trabajos manuales. Para concluir, 1910, el año del centenario, se da otra vez un Congreso Nacional de Educación Primaria con más o menos los mismos objetivos. Concluyo con esta revisión rapidísima de la educación en el porfiriato, diciendo, señalando, insistiendo que la educación primaria era la prioritaria, ¿sí? No la creación de la universidad. Una segunda prioridad, y perdonen este concepto antinómico, la prioridad solo es una, eran las escuelas agrícolas, las escuelas técnicas, pero técnicas modernas. Por ejemplo, escuelas para telegrafistas. Una siguiente prioridad, la educación preparatoria, ¿sí? Y por último, la educación profesional, repito, se daba en escuelas, en colegios, y solo al final del porfiriato se pudo hacer la Universidad Nacional como el último peldaño, como la cereza de un pastel de un sistema educativo que desde 1881 más o menos Justo Sierra se había dedicado a construir. Vamos a dejar aquí esta revisión rapidísima de la historia de la educación nacional. Espero que les haya resultado interesante. Espero que se hayan quedado con algunas de las líneas del proceso histórico fundamental. Y el próximo jueves, jueves 11, revisaremos el siglo XX, la educación de la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias y espero haber sido instructivo y agradable.